¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenos días. Feliz comienzo de viernes. Un día que vamos a compartir con todos ustedes y que seguramente nos va a traer la posibilidad de disfrutar el fin de semana que se acerca y la información que nos habla, en este caso, de cifras concretas. En el país ya son 4.092.053 los recuperados y recuperadas de COVID. Y también el total de casos confirmados es de 4.91.551, como el total de fallecidos, que ya asciende a 94.772, cifras que, como ustedes saben, son las que no queremos ver incrementarse. El total de vacunas aplicadas, 21.195.091, con una excelente noticia que tiene que ver con lo que sucedió esta madrugada, con el arribo del mayor cargamento de dosis de Sputnik que fue justamente recibido en nuestro país. Hoy, durante la madrugada, mientras dormías, ¿viste? Bueno, ahí llegó el cargamento más grande que se ha recibido por el momento en la Argentina de vacunas Sputnik V, que por supuesto tienen que ver en este caso con el componente 1. El total concretamente de vacunas recibidas es de 1.141.000 dosis, como te decía, del componente 1. Esto fue casi a las 5 de la mañana que llegó desde Moscú, y esta semana, si tenemos que hacer un balance concreto, han llegado un total de 1.850.085 dosis de Sputnik V, y recuerden que se están distribuyendo desde ayer a todo el país el componente 2 que llegó esta semana también, así que atentos a aquellos que tienen que completar el esquema con Sputnik. En general ahora se está vacunando a los mayores de 70 en gran parte del país, porque este fin de semana seguramente vamos a tener grandes y excelentes noticias. Nos trasladamos imaginariamente ahora hacia España, porque está allí nuestro querido Francisco Guida. ¿Cómo te va, Francisco? Vos en el verano, vos tan verano y nosotros tan invierno, Francisco. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Nati? Buenos días para vos y para toda la gente de la audiencia de Quédate en Casa. Recuerdo verte súper abrigado en el invierno, mientras aquí teníamos otras temperaturas. Bueno, ahora todo cambió, y en este caso también lo que cambia son las circunstancias y las situaciones frente a la pandemia, el COVID, que no ha desaparecido lamentablemente y que hoy pone en jaque también la estrategia europea de liberar, que se está, por supuesto, teniendo que volver sobre pasos para tener otro tipo de situación en cada uno de los países. Exactamente, para tirar un dato, más o menos ya el 40% de la población europea en general, según datos de la Unión Europea, ha tenido la pauta completa de vacunación, aunque hay novedades de este lado, ya que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que para fines de agosto la variante Delta será la mayoritaria en representación de los contagios de COVID, y esto, como vos bien adelantás, va a traer un cierto viento de cola para el resto de lo que es el plan de vacunación y también las restricciones para todos los países, ya que, según determinó también el organismo, sería entre un 50% de mayor transmisión y de mayor riesgo de contagio que la variante alfa, que es la conocida en su mayoría. Claro, por supuesto. Y también hay medidas que tienen que ver con restricciones, porque digamos que casi todos los países, hay muy pocas excepciones que no las han tomado y cada día se incrementan. Por ejemplo, el ingreso de los que provienen de los pasajeros que provienen del Reino Unido, donde la variante Delta hoy realmente tiene una enorme propagación, y cuestiones muy concretas que han sucedido también en España, donde los estudiantes han tenido una vida absolutamente habitual, sin mascarilla, sin distanciamiento, y bueno, se ha provocado un brote muy importante de esta variante también en esa zona de las Islas Baleares. Exactamente, Nati, desde el 9 de mayo nosotros estamos fuera de estado de alarma, y desde el 26 de junio ya sin mascarilla obligatoria en la vía pública. Y lo que vos bien adelantás pasó en Mallorca. Generalmente lo que se suele hacer acá son los viajes de fines de curso, en los cuales la mayoría de los chicos viaja a Mallorca, y bueno, se ha vivido una situación de un pico de contagios en un hotel de estudiantes, que bueno, ha traído muchísimo viento de cola. En una parte de España, Mallorca, que es puramente turística y que por tanto es la única comunidad autónoma en la cual España está pidiendo PCR a aquellos viajeros provenientes del Reino Unido, que si bien tienen el turismo abierto para llegar a España, pero sí o sí deben cumplir este requisito de antígeno o del test previo, claro, antes de poder ingresar a las islas de aquí, que como te digo, están repletas de turistas hoy en día. Sí, hablando de turistas, también es cierto que el ingreso a Europa tiene algunas características. Te piden, por un lado, o una PCR negativa o tener alguna de las vacunas. No es que solamente tenés que tener, si no tenés vacuna, tenés que tener una PCR negativa.
Exactamente, justamente entró en vigencia ayer el pasaporte verde, el pasaporte sanitario, que lo que determina, bueno, justamente es si una persona ya ha sido vacunada, si ha tenido un test de diagnósticos relativamente a los 48, 72 horas, y también un cierto historial de algunos ingresos que ha tenido al hospital para hacerse en algún momento el PCR. Sí que es verdad que de momento, mientras uno tenga la vacuna de las aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, no hace falta en este caso el PCR, sino más bien con que conste en tu pasaporte verde, por así decirlo, las vacunas que te has dado en pauta completa, sí o sí, claro, no te van a exigir el PCR, aunque teniendo en cuenta, digamos, que esto es flexible y depende de la cantidad de casos que sea, no se descarta que sí o sí también pidan el PCR, como por ejemplo está pasando con la gente del Reino Unido, que baja hacia, en este caso, España, desde su país, y que tiene, bueno, la Delta, bueno, en un caso muy grande. Absolutamente. Bueno, y también algo que es importante, y vos decías, también se está esperando la aprobación finalmente, que es cuestión de nada ya, de la Sputnik dentro de estas vacunas que son las validadas, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud y por la Unión Europea. Bueno, esto supongo que responderá Nati a cuestiones meramente geopolíticas y comerciales, ¿no? Recordemos que hay muchísimos países, incluso dentro de la Unión Europea, como por ejemplo Hungría, algunos países que formaron parte de la antigua Rusia, por así decirlo, que mayormente recibieron la Sputnik y que no pueden inclusive entrar a algunos países de la Unión Europea, con lo cual será cuestión de tiempo. Lo que pasa es que obviamente responde a otras cuestiones y esperemos que se resuelva dentro de todo rápido, porque bueno, hay muchísimos ciudadanos. Que nada tiene que ver con la eficacia de la vacuna, Francisco. Que exactamente, tiene que ver, porque está demostrado que claro, está demostrado que tiene la misma eficacia que el resto, exactamente. Exacto, totalmente. Bueno, también es cierto que hay una situación digamos, climatológica que hace que la vida allí sea un poco más laxa, tan similar a como nosotros hemos quizás transitado aquí el verano. Las perspectivas, el termómetro social, ¿qué siente la gente? ¿Sabe que se viene seguramente una restricción nuevamente, ni bien pase esta temporada estival? Sí, incluso particularmente acá en Cataluña ya hubo un pico de 5.000 y pico de casos en las últimas semanas, lo cual representa un repunte muy alto, pero que tiene la particularidad que ha atacado a un rango etario de la población joven, es decir, de los 19 a los 29 años hubo un pico muy alto de infectados, que representa, por decirte en números, de que 1 de cada 66 jóvenes de 19 a 29 años termina siendo hospitalizado. Esto obviamente está siendo estudiado por el gobierno español, que de momento prorroga ciertas restricciones hasta el 12 de julio. Es decir, que hasta el 12 de julio no sabremos qué tipo de restricciones van a haber, no sabremos si van a volver sobre sus pasos, aunque todo parece indicar de que en las próximas semanas alguna modificación va a haber, seguro. Sí. En principio, volver al uso de mascarilla obligatorio, en principio ciertas restricciones de circulación, eso es más que natural que suceda porque, por supuesto, se está notando un incremento que es preocupante. Exactamente, y bueno, lo que comentamos un poquito al principio de la salida, se determina que la cepa Delta, esta cepa proveniente de India, ya de cara a lo que va a ser agosto o a fines de agosto, va a ser, bueno, la que va a representar la mayor cantidad de contagios. Y recordemos que, bueno, es un poquito más fuerte que la cepa que nosotros ya veníamos estudiando, ya veníamos conociendo, con lo cual habrá que ver incluso la incidencia de que cada vacuna aprobada va a tener o la eficacia que va a tener, que de momento está haciendo un estudio también. Absolutamente. Y para finalizar, Francisco, sabés que también se está iniciando acá en la Argentina un proceso de investigación de combinación de vacunas. En Europa también está sucediendo. ¿Tenés algo de info respecto a cómo se combinan? Porque está Pfizer con AstraZeneca en España puntualmente y sé que se han hecho algunos estudios. No sé si hay información oficial de esto. De momento lo que se sabe es que, bueno, por ejemplo, la pauta completa de Pfizer, inclusive contando lo que vendría a ser la cepa india, tiene una efectividad del 88%. Lo que también se destacó es que la vacunación por la mitad, es decir, con una sola dosis, tiene una efectividad del 30-40% con respecto a la cepa, digamos, nueva, a la cepa Delta. Sin embargo, a lo que es de momento, bueno, el mix de vacunación en base a laboratorios, no hay muchísima información. Claro, perfecto. Bueno, Francisco, un abrazo grande para vos. Muchas gracias siempre por la información de primera mano y esperemos seguramente estar atentos a lo que suceda en las próximas semanas porque hay una cuestión que es clara y que ningún país ni se va a salvar solo y esto es una cuestión
que tendrá que resolverse de manera global. De otra manera, el virus va a seguir variando, va a seguir circulando. Un abrazo para vos. Saludos para todos, Nati. Y hablábamos con Francisco y está clara cuál es la situación y cuáles son las medidas que se están tomando en nuestro país, que son justamente proteccionistas para la gran mayoría de la población. Lo recuerdo, ¿no? Porque quizás a veces nos preguntamos por qué en la frontera argentina hay tanto control, por qué los pasajeros que ingresan son tan pocos. Y la respuesta es esta: el mundo que quiso liberarse de una pandemia que no se fue, desde un negacionismo, desde medidas que realmente no son proteccionistas, nos está poniendo nuevamente en jaque. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Bueno, controlar a quienes ingresan al país para que esa variante tarde lo máximo posible en llegar a nuestra Argentina, y sobre todo poder aprovechar ese tiempo para vacunar y vacunar sin pausa. Llegan vacunas, se colocan las vacunas porque no es una cuestión sencilla, y se controlan las fronteras desde una vigilancia epidemiológica. No hay magia, no hay secretos, esta es la realidad, así que tenemos que tenerlo bien claro para no confundirnos con información que a veces no busca justamente el bien común. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ustedes saben que la clave para informarnos es encontrar fuentes confiables. Por eso viralizamos Lo que vale con Camila Ibarra. Hola Nati, buen día. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo se levantaron hoy? Y atención especial a esa pregunta, porque la pandemia y las emociones están estrechamente relacionadas. Seguramente sentiste que durante la pandemia viviste una montaña rusa de emociones, donde a veces gana la motivación, la creatividad, el equilibrio, pero muchas otras gana el insomnio, la ansiedad e incluso la tristeza. Hoy vamos a poner en palabras algunos de los trastornos o síndromes que pueden estar relacionados con lo que estás sintiendo, pero aún no te diste cuenta. @una psiquiatra con onda es el perfil que vamos a ver hoy, que nos va a ayudar a descubrir en un término profesional qué es eso que estamos sintiendo. ¿Te pasó alguna vez el estar en la cama y no poder dormirte aunque ya lo hayas intentado todo? Eso se llama insomnio, y hay diferentes tipos que les explica Victoria, la protagonista de la cuenta, en este posteo. ¿Y alguna vez sentiste que no sos tan capaz como los demás creen que sos, o que no estás a la altura de los compromisos que asumís, y que tenés ese miedo de que los demás se den cuenta en algún momento de la realidad? Bueno, entonces seguramente esto es lo que te está pasando. Victoria lo define como síndrome del impostor, y en este posteo vas a encontrar de qué se trata y cómo trabajarlo. Y el tercer posteo que vamos a ver hoy, de una psiquiatra con onda, habla y hace foco en una de las consecuencias de salud mental más graves que dejó la pandemia, que es el TAS. TAS significa Trastorno de Ansiedad Social, y en esta publicación tenemos todos los datos que tenés que saber sobre el tema. ¿Y te sentiste identificado? Seguila a ella y por supuesto también a las redes del programa, porque ahí subimos siempre información segura y verídica sobre salud que va a ayudarte a transitar esta pandemia. Te acompañamos, te leemos, te escuchamos, y acá te voy a esperar yo la semana que viene con más información y mucho más de Viralicemos lo que vale. Hasta la próxima. Claro que sí, Cami, viralizamos lo que vale. Es genial. Todo lo que nos contó Cami tiene que ver justamente con situaciones que a veces uno siente, transita y no le puede poner ese nombre. Así que esa fuente de información que hoy te recomendamos, que es una psiquiatra con onda, podés seguirla en Instagram, y siempre es importante comprender la atención de nuestra salud mental. Las emociones hablan, el cuerpo habla. Bueno, escuchémoslas. Y si hablamos de salud física también, que es importante, la tenemos a ella, a Victoria Pardo. ¿Cómo te va, Vicky? Buenos días. ¿Cómo va? Hola, Nati, buen día. Bueno, hoy hay algo que me interesa mucho para conversar con vos, que es la pausa activa, que uno dice que, lo dijimos muchas veces, lo vamos a recordar porque el público se renueva, pero la pausa activa es una pieza fundamental en nuestra vida cotidiana. Sí, muchas veces lo hemos recalcado, pero vale recordarlo, y es que nosotros pasamos por ahí, sobre todo hoy que estamos en casa haciendo home office, sí, o trabajo en casa, o directamente mirando mucha serie y demás. Sí. El movimiento, nos movemos menos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan los dolorcitos, las cosas normales, comunes de la inmovilidad. Entonces, la pausa activa implica eso, que cada 40 minutos, una horita, hacer ejercicios cortitos, 5 minutos, que nos permitan romper con la posición de sentados y activar nuestro cuerpo, en este caso,
lo hago en silla, ¿para qué? Para que no tengamos excusa de no quiero cortar con el trabajo, si me paro después me cuesta arrancar. Entonces, en la silla vamos a arrancar desde arriba hacia abajo con una rotación de la columna cervical, que es muy importante porque la columna cervical está activa, ¿sí? Todo lo que son las funciones del control de los sentidos, ¿sí? La vista, el olfato. Entonces, claro, nosotros, cuando estamos muy rígidos, ¿sí? En la zona cervical, ¿qué pasa? Nos cuesta rotar, nos cuesta girar, giramos con el cuerpo completo. ¿Y eso qué hace? Realmente, cuando somos jóvenes, por ahí tenemos ciertas habilidades que nos permiten tener nuestra calidad de vida un poquito mejor, pero cuando somos grandes, eso nos desequilibra al momento de movernos, alcanzar cosas. Entonces, muy importante, ¿sí? Este que estamos viendo ahora, Vicky, y tiene que ver con esa importancia, ¿por qué te agarras los hombros con las manos? ¿A qué se debe? Esto es una rotación de tórax. Del cuello pasamos al tórax, ¿sí? Y donde me tomo acá, primero para que se vea bien el movimiento que voy de un lado al otro, y para que solamente concentrarme y no ayudarme con las manos a la hora de mover toda la columna dorsal, ¿sí? ¿Para qué movemos la columna dorsal? Cuando estamos mucho tiempo sentados, ¿qué pasa? Nos vamos hacia adelante, ¿no? Nos flexionamos todos, nos hacemos así como encorvaditos. Entonces, eso hace a que podamos extender un poquito la columna, rotar para hacer una columna un poco más estable, menos dolorosa, para conservar un poquito más la capacidad respiratoria, que está muy relacionada a todos los músculos de la zona central, ¿sí? Claro. Y evitar la cifosis. Ahí lo vemos, sí, el ejercicio. Ese ejercicio también en la silla, pausado, tranquilo. Sí. Hacia abajo, ¿sí? Haciendo un ejercicio de extensión y flexión de la columna completa, ¿sí? Es una especie de adaptación del famoso gato contento, gato enojado, que va en el suelo, pero que mucha gente no puede ir al suelo a hacerlo, pero lo podemos hacer en silla. Y es un ejercicio que prácticamente deberíamos hacer todos los días, porque lo que hace es disminuir la presión entre las articulaciones intervertebrales. Bien, y es importante la respiración también acá, ¿no? En cada uno de estos ejercicios que siempre vos nos marcás este punto. Bien que lo mencionas, Nati. Sí, cuando vamos hacia adentro a meter la cabeza, a sacar, digamos, la cola, es donde inhalamos. Y cuando extendemos es cuando sacamos todo el aire porque tenemos que descomprimir la zona lumbar. Así que muy bien que lo mencionas. Y el de abajo es el pie. Bien, este último es muy importante porque es una extensión y una flexión, ¿sí? Del tobillo, por eso me puse una media amarilla para que ustedes se concentren en ese punto, porque la pobre movilidad de esta articulación está relacionada con diferentes disfunciones, lesiones como la rotura del ligamento cruzado, la fascitis plantar, las tendinopatías rotulianas, y no nos permiten movernos, caminar en nuestros ejercicios de locomoción diaria de la mejor manera, y a veces no entendemos por qué, pensamos que es de la rodilla, pensamos que es de la cadera y es del tobillo. ¿Qué es la dorsiflexión? Es el ángulo que tenemos entre el pie y la tibia, y la idea es mejorarlo. ¿Cómo? Llevando el talón lo más atrás que puedo sin despegarlo del suelo. No hay excusa, silla, donde estés, televisor, lo que sea, y hacer estos ejercicios de Victoria Pardo. La podés seguir en Comunidad PAMI, tenés actividades allí todo el tiempo, y si no en sus redes sociales, @VictoriaPardoAF, @VictoriaPardoAF, ahí la seguís a Vicky Pardo, que siempre tiene estas noticias que nos llenan el alma y sobre todo nos permiten tener una salud mucho mejor. Vicky, gracias. A vos, Nati, un beso enorme. Y el viernes también había actividades en Comunidad PAMI de Tai Chi que vi ahí, se los recuerda, @VictoriaPardoApp, la siguen a Vicky y cualquier duda o data que quieran la van a encontrar ahí. Gracias, abrazo y buen finde. Y pasamos ahora sí al momento esperado en toda la semana porque abrimos nuestro consultorio y hoy, ¿saben quién llega? Ella, Marichu Zeitún. ¿Cómo te va, Marichu? Bienvenida, qué placer encontrarte. Buen día, un placer estar con ustedes para este consultorio abierto. Este consultorio abierto que está lleno de consultas, justamente, de que tienen que ver justamente con las dudas de los televidentes. Siempre les decimos, ante la duda, buscar la información confiable. Vamos a hablar en términos generales, porque siempre la recomendación es consultar personalmente a un profesional, pero la idea es que vos, Marichu, nos orientes a unas cuestiones bien generales. Vamos con la primera pregunta, ¿te parece? Dale.
Perfecto, estoy lista. Psicología, salud mental, todo eso que tiene que ver. Dice Laura, en crianza, ¿el mejor camino suele ser el más corto? ¿Por qué? El mejor camino suele no ser el más corto. Claro. A veces los papás queremos hacer las cosas rápido y que los chicos se duerman rápido y entonces se nos complica la situación porque en crianza quizás los papás más grandes lo sabemos y nuestros padres más todavía, que hay que hacer las cosas con mucho tiempo y con mucho ritmo para lograr el resultado que queremos, porque por ahí este camino corto nos complica de la semana que viene o la otra. Exacto. Bueno, segunda consulta. Josefina dice, ¿cómo es el camino largo de la crianza? Bueno, ese camino largo implica insistir en los hábitos, en instalar rutinas y hábitos con paciencia. Si pongo el caso que es que los chicos duerman en su cama, sería levantarse cada vez que nos llaman y acompañarlos a su cuarto. Entonces, cuando nosotros perseveramos e insistimos y tratamos de no cansarnos y abrir la cama para decir, dale, ven y sentate conmigo, en unos días ellos van a lograr quedarse en su cama y todos vamos a dormir mejor. Ellos en su cama y nosotros en la nuestra. Por eso el camino largo en todos los temas es lo mismo, para comer, para que se queden en la mesa, es paciencia y buen humor para lograr con ese camino largo instalar hábitos que son maravillosos para todos. Fíjate que la consulta de Teresa dice que ella tiene a la madre que le dice cómo criar a sus hijos, pero ella lo que nos pregunta básicamente es para poder entender eso, cuáles son esos cambios que hay quizás en el último tiempo, en las últimas décadas, porque Teresa nos dice que tiene grandes discusiones con su mamá. Bueno, nuestros padres nos educaron, y creo que a la generación de jóvenes de ahora también, con mucha autoridad, más bien autoritarismo. O sea, con mucha firmeza, pero sin empatía. Creo que el gran cambio de las últimas generaciones es esta empatía. Me pongo en tu lugar y entiendo lo que te pasa. Lo que pasa es que no podemos tirar al bebé con el agua del baño. Te comprendo, pero no siempre te permito hacer lo que vos querés. Quizás el movimiento permisivo se equivocó en que comprendió tanto que no podía poner límites. Entonces, el gran cambio es, sin enojarnos, comprendo lo que te pasa y de todas maneras, en las cosas que son importantes te pongo límites igual, pero los pongo mucho más amorosamente que lo que hacían nuestros padres con nosotros, que lo hacían desde un autoritarismo que a nadie le gusta. Difícil, pero bueno, por eso a veces están esos conflictos de opinión, ¿no? Entre lo que hice me pareció que estaba bien y lo que ahora se comprobó que es distinto. Brenda nos pregunta algo que me parece va a servir para muchos y que tiene que ver con qué es el apego. El apego es ese vínculo maravilloso que une al cuidador principal con el bebé, que se va instalando y le da confianza y seguridad. Y entonces, en este vínculo que no es simétrico, o sea, hay un adulto que cuida y un chico chiquito que es cuidado, un bebé, se va instalando esta confianza en el mundo, porque ese bebé va descubriendo que hay alguien, que el mundo es un lugar seguro. ¿Y por qué lo descubre? Y porque hay alguien que se está ocupando de sus necesidades. Entonces, este vínculo de apego seguro va a teñir toda su vida futura, y por eso es tan importante ese primer tiempo en que papás y mamás lo ayudamos al chiquito a sentirse seguro, que lo amamos incondicionalmente, que estamos disponibles y que entendemos lo que le pasa y le podemos ayudar a entender a él o a ella lo que le pasa. Claro, totalmente. Mira, acá Sofía, y tiene que ver con esto, de Catamarca, me parece esta pregunta importante, y está enlazada con la anterior. ¿Por qué es importante la empatía? Bueno, porque la empatía es uno de los rasgos principales que tenemos que tener como padres para poder tener un vínculo de apego seguro con nuestros hijos. Si yo lo miro y entiendo lo que le pasa, o por lo menos trato de entenderlo, me va a ser mucho más fácil, y además mi empatía, o sea, que yo me ponga en su lugar y entienda y lo ayude a resolver, le va a dar al hijo también la capacidad de entenderse a sí mismo y después de entender a otras personas. Entonces, a través de la empatía es uno de los principales caminos en los que trabaja el apego. Bueno, otra consulta muy interesante es la de Carolina, que pregunta ¿cómo podemos hacer o cómo puedo hacer para que nuestros hijos tengan una autoestima alta? Viste que eso también es una preocupación, Marichu, porque uno siente que no sabe cómo colaborar para que eso suceda a veces. Creo que tenemos que cambiar varios caminos automáticos que tenemos automatizados desde hace muchos, muchos años y muchas generaciones. Sí. Uno es el juicio. Todo el tiempo les estamos diciendo a los chicos torpe, inútil, o por ahí le decimos genio, ¿eh? A veces el juicio es positivo. Si nosotros nos acostumbráramos a usar menos adjetivos, que son juicios, y más verbos, me encanta saber que cuento con vos, en vez de decirle sos muy responsable. El gran tema es que cuando yo pongo un adjetivo,
le digo responsable o irresponsable a toda la persona. Cuando yo le digo, me encanta saber que cuento con vos, estoy hablando de un pedacito de su persona y el resto queda liberado. Es mucho más fácil sentirme valioso si no están todo el tiempo diciéndome, tirándome abajo por lo que hago mal. Claro. Y entonces es importante esto. Y eso la otra cosa es en la adolescencia, Marichu. En la adolescencia es clave la opinión, el juicio de valor de los padres frente a sus hijos es clave también. Ellos creen que no, los adolescentes creen que no les importa, pero sí les importa. Obvio. Y el segundo ítem es no compararlos. Tendemos a hacerlos competir y a comparar a los chicos, y esto también les tira lo de encima abajo, porque ellos se comparan porque nosotros los comparamos. Exacto. Con el primo, con la hermana, con el amigo. Bueno, la otra consulta de Fiorella dice, ¿cómo abordamos el enojo de nuestros chicos? Dificilísimo. Gran tarea. Con mis deditos levantados, todo el tiempo pongo estos deditos levantados. Me pongo en tu lugar y entiendo tu enojo, porque el enojo siempre vale. Ay, me encanta esa chiquita. Siempre vale, pero no siempre te voy a dejar hacer lo que vos querés. No saben la diferencia que hace al niño o al adolescente que yo le diga, y sí, ¿cómo no te vas a enojar? Y claro que es una porquería. Y sí, qué fiaca levantarse a la mañana. Ya se sienten escuchados y nos pueden escuchar de otra manera. Y cuando ponemos el límite, nosotros lo ponemos más suave también. Y eso es muy útil. Total. Muy útil. Y hay algo que no quiero dejar de consultarte, es la pregunta de Jazmín, que pregunta algo muy interesante, que no sabe cómo manejar el miedo de sus hijos, porque en la pandemia sintió que justamente eso se exacerbó, ¿no? Debe ser también lo que plantea Jazmín frente a la angustia de los padres, lo que se escucha en la tele, o sea, eso que está presente ahí. A ver, el miedo que tiene que ver con el COVID seguramente se relacione con lo que los dejamos ver en televisión, con lo que hablamos delante de ellos. O sea, los adultos tenemos que hacer de filtro para que los chicos no estén en contacto con tantas cosas que ellos no pueden manejar. ¿Cómo no van a tener miedo si miran, como mirábamos recién, la cantidad de muertos? Esos son datos para los adultos, no para los chicos. Entonces, mantengamos a los chicos lejos de esas conversaciones. Después están los otros miedos, que son los miedos más propios, que tienen más que ver con la no buena conexión con las emociones de los chicos, que finalmente se convierten en miedo. Pero el miedo al COVID es más juego de roles y menos estar presentes ante informaciones que no corresponden a los chicos. Filtrar. Vamos a tener que tratar de eso, de cuidar el entorno y filtrar esa información. Marichu, @Marichu Zaytún, la pueden seguir en sus redes sociales. Marichu Zaytún, genial tu cuenta de Instagram, la vimos siempre con tan buena data. Y si no, tenemos la otra, Cuentos y Juegos para Crecer, todas recomendables, porque siempre es importante atender nuestra salud mental. Marichu, genial, gracias. Fue un placer compartir este consultorio de viernes con vos. Gracias a ustedes, fue un placer realmente. Te mandamos un abrazo gigante. Y con Marichu Zaytún y este consultorio que realmente es fantástico siempre compartir con todos ustedes, nos despedimos hasta el próximo lunes. Recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Cuídense que llega el finde y tenemos que seguir cuidándonos. Chau, chau. El sol entró por la ventana, calentando la habitación. Y entiendo